días, buenos días. Hola, 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 hola. ¿Me están escuchando bien? Sí, gloria al Señor. Bienvenidos en esta mañana a todos los hermanos, los amigos que nos honran con su presencia. Tomen asiento, por favor. Hoy es un día muy especial. Tenemos de vuelta a nuestros queridos hermanos a la casa, a su casa, ¿verdad? Está con nosotros nuestra hermana Fabiola, que después de algunos meses está acá. Bienvenida, Fabiolita. ¿Y qué decir de Diego y Tali, que se fueron en agosto y el tiempo ha transcurrido? Contentos porque están de vuelta acá con nosotros por unos días y ya después vamos a darle una oportunidad para que ellos saluden a la iglesia. Así que bienvenidos todos. Queremos estar en el mismo espíritu porque Dios tiene algo maravilloso para usted hoy. Si usted está aquí, déjeme decirle, es porque Dios tiene algo maravilloso hoy para usted, para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Quiero llevarles a la palabra, saludar a los hermanos que están también recibiendo esta reunión con nosotros, compartiendo juntos a través de la red de internet. Bienvenidos todos los hermanos. Danilo también, ¿cierto? Se me pasaba Danilo. Danilo está estudiando preparándose ministerialmente y para el pastorado. Así que damos gracias a Dios por todos estos ministerios que Dios está levantando, ¿verdad? En el Centro Familiar Cristiano, porque esta iglesia muy pronto va a explotar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero llevarles a abrir su Biblia en el Salmo 36. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Salmo 36 lleva un título que dice la misericordia de Dios. Mientras usted busca, queremos decirle que tuvimos que hacer un viaje en la noche, llegamos cerca de las 4 de la mañana acá, pero el Señor nos da la fuerza para estar listos. Bendito sea el nombre de Jesús. El tema que queremos compartir en esta mañana, los niños, perdón, se me estaban pasando, los niños tienen una clase especial en la parte de atrás. Por favor, todos los pequeñitos vayan. Todos los pequeñitos, por favor, les invitamos a una clase especial para ustedes. Decía que el tema que queremos compartir es todo lo que necesitamos se llama Jesús. O Jesús es todo lo que necesitamos. Y también le podemos llamar o titular cultivando su presencia. Cultivando su presencia. Y dice el Salmo 36, ya te da la cita bíblica con usted. Dice en el verso 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el verso 8 es la palabra que Dios tiene para nuestros corazones hoy. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Cuántos conocen al Señor aquí? Aleluya. Significa que la misericordia está con usted y conmigo. Por eso Él extiende su misericordia a los que le conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y manos de impíos no me mueva, dice el salmista. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Cierra sus ojitos.
Dígale, Señor, háblame hoy. Mi corazón está abierto para ti. Padre, gracias. Oh Dios amado, que tu pueblo entienda que tú eres lo único que necesitamos. Que tu pueblo sepa claramente que tú no diste ningún código de leyes ni doctrinas. Lo único que nos diste fue a Jesucristo. Y lo único que necesitamos en esta tierra, para esta vida, para ser felices y completos y realizados, es a Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón, compartir con tu pueblo. Señor, y la bendigo en el corazón de cada uno de ellos. Padre, glorifícate, muévete y ministranos en esta mañana por tu glorioso Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Recibe todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es todo lo que necesitamos. Todos sabemos que vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre. La Biblia dice que a la humanidad le queda poco tiempo. La palabra de Dios nos dice que el ambiente de los tiempos finales es oscuro, es desalentador, hermanos. Pero la iglesia del Señor vislumbra un rayo de esperanza para la humanidad. ¿Cuántos son iglesias de Cristo? La iglesia del Señor vislumbra un rayo de esperanza para todos aquellos. Todos quieren con fe y con sinceridad, anhelan, buscan y se acercan a Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos que anhelan cultivar y fortalecer una relación genuina, fuerte, una relación profunda. Anhelan en sus corazones vivir para Él. Hay mucha gente que lo vemos. Nosotros viajamos con mi esposa, ministramos en otras iglesias y vemos gente ferviente, gente que anhela la presencia de Dios. ¿Y qué decir de nuestra iglesia? Mucha gente vemos que está hambrienta y ávida de conocer más de Dios. Y eso nos llena de alegría como pastores, hermanos. Entonces, hay gente que necesita, hermanos, conocer el glorioso Hijo de Dios, a Jesucristo. Muchos son los que en los últimos días también vemos que están sintiendo un anhelo creciente de encontrarse con ese Dios todopoderoso, encontrarse con Jesucristo, amados hermanos, y ver, experimentar las realidades espirituales reveladas en su palabra. El pueblo de Israel vivió una experiencia. Jeremías capítulo 2 lo declara en el verso 13. Jeremías capítulo 2, el pueblo cometió un grave error. Su pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, cometió un grave error. Capítulo 2 de Jeremías dice Jehová y la apostasía de Israel. Pero en el verso 13 declara el profeta, declara Dios por medio del profeta Jeremías, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles fueron esos dos males? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremendo, hermanos. El profeta Jeremías, cuando el pueblo estaba en una decadencia espiritual, cometió dos pecados fundamentales. Abandonaron al Señor, al único que había dado, le había revelado y le había mostrado, queridos hermanos, una vida de verdad. Y sin embargo, el pueblo lo abandonó. Y se dejaron llevar, hermanos, buscaron la vida y el placer en cosas idolátricas que no tenían valor real y verdadero. Y perdieron el destino eterno. Bendito sea el Señor. Pero mis amados, los que de verdad anhelan y sienten y desean
hambre de conocer a Dios, de contemplar su presencia, déjeme decirle, no se complacen plenamente hasta que no beben de la fuente de agua viva. No están satisfechos, hermanos, porque anhelan las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios se encuentran ¿en quién? En Jesucristo. La única persona que Dios nos ha dado para ser realizados en esta vida se llama Jesucristo. Allí encontramos, queridos hermanos, la sanidad. Allí encontramos la provisión. En Jesús encontramos salvación. En Jesús encontramos comunión. Todo lo que un verdadero creyente puede anhelar, déjeme decirle, se encuentra en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. No lo dice el pastor, lo dice lo dice Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dijo el apóstol Pablo: vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? En Cristo. Y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él, amados hermanos, estamos completos. En otras palabras, Jesús es lo único que necesitamos en esta vida. Un creyente verdadero bebe de Jesús. Y un creyente verdadero sabe que Jesús es la fuente vive que nos da vida y vida en abundancia. Sin embargo, hermanos, lo más glorioso que Dios nos pudo dar, escúcheme, lo más glorioso que Dios nos ha dado fue una persona. ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. Él es todo, queridos hermanos, Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Dios nos ha provisto a su Hijo. Y dice la palabra en 1 Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida. En otras palabras, en Cristo usted y yo estamos completos. Bendito sea el Señor. Vamos a 1 Juan 5:12. Mi alma te alaba, Cristo, para siempre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Gócese por eso. Gócese por eso. Hermanos queridos, debemos entender algo. Cuando Dios ratificó su pacto de gracia, dice la palabra que Él envió a su amado. No envió un código de leyes, no envió un código de doctrinas, porque la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona, y la gracia es Cristo Jesús. Piense por un momento, el hombre cae en el Edén, y Dios no dijo, voy a hacer otro plan, voy a cambiar. Lo único que dijo fue, voy a enviarles a mi Hijo, porque de la simiente de la mujer nacerá uno que destruirá a Satanás, al Hijo. Suficiente con el Hijo. No necesitamos nada más sino conocer a Cristo, cultivar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Dice la palabra que Dios, todo lo que nos ha dado es inseparable de su Hijo. Todo está en su Hijo. Es decir, que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo en Él todas las bendiciones. ¿Sí estamos entendiendo esto, amados? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo abrazo el Evangelio en mi vida, recibo también todas sus bendiciones. Porque en Cristo está todo. Bendito sea el Señor. No debemos ni podemos separar las bendiciones de una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Solo en Cristo, escúcheme, solo en Jesucristo somos acreedores de toda bendición.
Aleluya. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Efesios 1:3. Esto es precioso, amados. Efesios 1:3 dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestes. Hermanos, las bendiciones vienen del cielo para usted y para mí. Por eso es con toda bendición espiritual. Es decir, por un Cristo glorioso y vivo que vino ¿de dónde? Del cielo para usted y para mí. Así que gócese por esto. Bendito sea el Señor. Ahora, es importante entender, queridos hermanos, que para cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas es necesario definir qué es lo precioso y lo más importante para cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos esto. Hermanos, para cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas es necesario definir qué es lo precioso para nosotros, para usted y para mí. Quiero llevarlos a 1 de Pedro, más adelantito. Capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Aquí la palabra, el apóstol Pedro está hablando de una piedra, hermanos. Y no es cualquier piedra, es una piedra que está viva. Dice la palabra, el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es? ¿Qué es Cristo para Dios? Escogida y preciosa. Por eso debemos entender qué es lo precioso para nosotros. Según lo que vemos aquí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, por favor. Vosotros también, dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Repite lo mismo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Bendito sea el nombre de Jesús. Para vosotros, pues para los que creéis, ¿cuántos están creyendo? Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra que de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, aquí lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que debemos definir qué es lo precioso para nuestras vidas. ¿Qué es lo valioso de nuestro corazón, hermanos? Aquí con estos pasajes que leemos, debemos entender y definir lo que es la palabra precioso. ¿Qué significa? ¿Qué se le viene a su mente cuando hablamos la palabra precioso? Hermanos queridos, escúcheme. La palabra precioso transmite la idea de ser algo valioso, algo costoso, algo de alta estima, algo muy deseado. Algo muy deseado, hermanos. Entonces, si Jesús no es lo más valioso, si Jesús para su vida no es de alta estima, si Jesús no es lo más costoso para usted, hermanos, si Jesús no es lo de mayor valor en usted, déjeme decirle, jamás buscaremos cultivar su presencia en nuestras vidas. Jesús tiene que ser precioso para nosotros para cultivar su presencia. Pero si Jesús no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, significa que cualquier otra cosa ocupa nuestro corazón y por tanto Jesús no es valioso. No es precioso. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar su presencia en nosotros si Jesús no tiene tanto peso y tanto valor en nosotros? Cristo ocupa cualquier lugar en nuestras vidas, menos lo más valioso, lo más precioso.
significa, hermanos, que cuando no tenemos a Cristo como lo de más alta estima en nuestras vidas, seremos como las personas que viven sin Dios. Porque las personas que viven sin Dios, ¿qué es lo que buscan? Ellos buscan su valor, buscan su verdad en las riquezas de este mundo. Ellos, la Biblia les llama el engaño de las riquezas. Significa que da la idea de una falsa seguridad en otras cosas, menos en Cristo. Menos en Cristo, hermano. Y la palabra es muy clara, hermano. 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17, nos dice que no podemos honrarlo, no podemos adorarlo, no podemos estimarlo, si no Él es precioso para nuestras vidas. Por eso el apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El creyente está llamado a amar primero a Dios. Bendito sea el Señor. No podremos crecer en una fe poderosa si Jesús no es lo más precioso para nuestras vidas. Recuerden lo que dice Pedro, Él es la piedra angular. Él es la piedra preciosa, por medio de la cual, ¿qué pasa? Edificamos todas nuestras vidas. Cristo, hermanos queridos, escúcheme, lo que el apóstol Pedro está diciendo, que Cristo es el comienzo de toda edificación. Repito, Cristo es el comienzo de toda edificación. ¿Usted cree que por gusto el Señor dijo en Mateo capítulo 7, verdad? ¿Qué dijo el Señor cuando habló de los cimientos? ¿Verdad? Una persona sensata y prudente, una persona sabia, ¿qué hace? Edifica su vida en la roca que se llama Jesucristo. Pero una persona insensata, una persona imprudente, una persona no sabia, edifica ¿sobre quién? Sobre la arena. Cualquier otro fundamento menos Cristo. Hermanos queridos, escúcheme. Nadie puede cultivar una relación con Dios si Jesucristo no es la piedra preciosa. Si Cristo Jesús no es el fundamento de su vida y nuestras vidas. Bendito sea el Señor. La palabra nos dice en 1 Corintios 3:11 que el único fundamento firme y sólido para una vida exitosa se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a 1 Corintios 3:11. ¿Cuántos están alabando a Cristo? Léalo por favor, 1 Corintios 3:11, ya salió ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual se llama Jesucristo. La Biblia está llena de testimonios, de ejemplos, hombres y mujeres, que para ellos Jesús fue lo más precioso. Nos podemos pasar toda la mañana aquí hablando de varios personajes bíblicos, hombres y mujeres que nos enseñan que Jesús fue lo más precioso en sus vidas. Como también la palabra nos enseña de hombres y mujeres que están registrados en su palabra como ejemplo de que Jesús no era lo más valioso para sus vidas. Vemos, hermanos, muchos pasajes, pero por el tiempo vamos a obviar algunos de ellos. Veamos un ejemplo, Zaqueo. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Todos creo que conocen la historia de Zaqueo. Ya estamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, mire, tenía un título, jefe de los publicanos, y también tenía otra particular, era millonario. Este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y también, ¿por qué más? Porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verlo a Jesús, porque había de pasar por allí. Tenía varios impedimentos, Zaqueo, pero cuando vio, dijo, esta es mi oportunidad, tengo que aprovecharla. Cuando Jesús llegó a aquel lugar
y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Se quedó dormido en el árbol? No, bajó a prisa, dice. Santo es el Señor. Dice: Zaqueo, date prisa. Bueno, ¿dónde estamos? El 6. Entonces él descendió a prisa. ¿Y qué pasa? Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínense, hermanos, un recaudador de impuestos, jefe de los publicanos, se ganaba la vida este hombre cobrándole a la gente más de lo que debía cobrarle. Y déjeme decirle, esta gente, estos hombres recaudadores de impuestos eran despreciados por la sociedad, por el pueblo, porque les cobraban. Zaqueo, dice la palabra, que dejó todo al darse cuenta de que Jesús era lo más valioso que su corazón necesitaba. Él se dio cuenta que lo más valioso para su vida no era el dinero, mi amado, no era el puesto que tenía, era Jesús lo más precioso para él. Cuando él se da cuenta quién era Jesús, Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Abre la puerta de su corazón. Abre la puerta de su corazón y recibe la herencia del reino. Bendito sea el Señor. Su vida fue cambiada. Su vida fue transformada radicalmente. Se produjo en Zaqueo una conversión. ¿Cuántos se gozan por esto? La conversión de Zaqueo fue tan real, tan genuina, hermanos, tan evidente, que este hombre fue redarguido de su deshonestidad, porque Jesús era para él, desde ese momento en adelante, lo más precioso y lo más valioso para su vida. Bendito sea el Señor. Algo que quiero decirles, queridos hermanos: su boca debe tener la gracia de Cristo. Su boca tiene que ser usada para declarar, confesar y proclamar la gracia de Dios. Porque tener la gracia de Cristo es confesar a Jesús. Cuando nosotros meditamos, hermanos queridos, reflexionamos en las Escrituras, debemos estar seguros de que todo lo que reflexionamos, todo lo que meditamos, apunte ¿a dónde? Apunte a Cristo Jesús. Yo dije al comienzo, en Cristo está todo lo que Dios tiene para la humanidad. En Cristo encontramos todo, amados hermanos. Entonces, todo, cuando usted lea la palabra, debe darse cuenta que toda la palabra, toda la escritura de Génesis y Apocalipsis apuntan ¿a dónde? A Jesús. Porque solo en Él está la gracia. Es más, Cristo mismo reveló su gracia, porque Él es la gracia. Por tanto, tener a Jesús es tener lo bueno en nuestra boca, hermanos. Antes que lo bueno en la vida, hermanos, yo primero debo declarar y hablar y proclamar lo bueno de Dios. Y hablar lo bueno de Dios es poner en nuestros labios lo que Cristo ha dado o nos ha dado como herencia. Bendito sea el Señor. Eso se llama meditar. Eso se llama habitar. Eso significa permanecer en lo que Cristo nos ha dado. Muchas veces la gente no vive porque no alcanza a ver y entender la realidad espiritual de lo que Cristo nos ha dado. Y viven, hermanos, vidas paupérrimas. Hermanos, en otras palabras, Jesús no nos satisface. Jesús nos satisface. Déjeme decirle, dice la palabra que Jesús es todo lo que necesitamos. Jesús es nuestro deleite. Él es mi todo. Jesús es mi alegría. Jesús es mi contentamiento. Jesús es mi satisfacción. Jesús es mi paz. Jesús es mi gozo.
Todo lo tengo en Él. Y entre más lo conozcamos a Él, mientras más habitemos en Él, mientras más estemos conscientes del Cristo crucificado, más tendremos toda la herencia de Dios. Más tendremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el problema de gran cantidad de gente es que solamente hablan frustración, amargura, derrota, pesimismo. En otras palabras, son negativos. Dígale a su hermano que esté al lado, no seas negativo. Pon en tu boca, dígale, pon en tu boca la gracia de Dios. Escúcheme, no se distraiga. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia nos prepara para verlo a Jesús cada día. Escúcheme, la gracia nos prepara para experimentar a Jesús cada día. Hay otro ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos a Lucas 13. Bendito sea el Señor. Aquí vemos una mujer que estaba encorvada 18 años. Verso 10, Lucas 13, 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Mire lo que dice la palabra, lo que declara la palabra. Enseñaba Jesús ¿en dónde? En una sinagoga. Esto es interesante, hermanos. La gente que iba a la sinagoga era la gente que conocía de Dios, conocía a Cristo. En otras palabras, eran creyentes. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿qué tenía? Espíritu de enfermedad. ¿Y qué más tenía? Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No había forma de enderezar, hermanos. Se había habituado a vivir encorvada. Sus tareas diarias las hacía encorvada. Yo creo que no hacía nada. Era una más de la lista de los discapacitados en Israel. Seguramente recibe el bono. Y estaba allí en el registro de las personas que... Y lo curioso es que era creyente. Era creyente, hermanos. Porque estaba en la sinagoga. No estaba en las calles, estaba en la casa de Dios. Iba allá a recibir. Imagínense qué espectáculo. Sigamos. Que es ya... y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando el verso 12, cuando Jesús la vio, ¿qué pasó? Déjeme decirle, cuando Jesús nos llama, nos ve, nos llama por su nombre. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hacía? Glorificaba a Dios. Hermanos, usted puede seguir leyendo. Vamos a el verso 16. Los fariseos, como siempre, ¿verdad? No tenían en su boca una palabra de gracia. No declaraban lo bueno de Dios, siempre declaraban lo negativo. Estaban mirando, andaban en la expectativa, andaban tras de Jesús, no por experimentarla a Jesús, sino que andaban atrás para juzgarlo, atacarlo, criticarlo, ver lo negativo, hermanos. Porque no estaban declarando con su boca las gracias de Dios. Dice en el verso 6, bueno, entonces, el verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay de reposo. 6 días hay que trabajar.
pues venid y sed sanados en esos días y no en el día de reposo, porque Jesús la sanó en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La mujer, hermanos queridos, al vivir encorvada por 18 años, ¿qué pasa? Esta mujer solo tenía perspectiva ¿de qué? Imagínense pasar 18 años mirando el piso, mirando la tierra, mirando abajo. Esta mujer, hermanos, en esa esclavitud, en esa condición de vida, vivir encorvada por 18 años, esta mujer en su corazón, en su conciencia, en su mente, en sus sentidos, solo tenía una perspectiva de lo terrenal. Solo lo terrenal. Ella tenía sus ojos puestos en lo pasajero. Ella no podía disfrutar la vida abundante de Dios porque nunca podía levantar su cabeza. Su vida era pasando viendo el piso. Santo es el Señor. Pero cuando Jesús llega a esa mujer, le habla a esta mujer, luego la toca, dice la palabra que se endereza. Y lo primero que ella vio estando enderezada fue el rostro de Jesús. Levantó sus ojos al cielo porque solamente de Él puede venir nuestro socorro. Bendito sea su nombre para siempre. Esta mujer encorvada, 18 años, yo creo que muchas veces representa a la iglesia de estos tiempos. La iglesia vive encorvada. ¿Cuántos cristianos nos vemos encorvados? Mirando lo terrenal, porque no tienen la capacidad de levantar sus ojos y mirar al que hizo los cielos y la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Esta mujer encorvada representa el sistema humanista de este mundo. Note algo, 18 años y 18 es múltiplo de 6. 18 es múltiplo de 6. 6 más 6 más 6, ¿cuánto es? 18. Hermanos, ahí encontramos 3 veces al 6. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 18, nos habla de un número que es 666. Y ese número dice Apocalipsis capítulo 13, verso 18, que es el número de ¿quién? De la bestia, el anticristo. Significa que ese sistema representa el sistema humanista, el sistema de hombres, porque todo gira en torno ¿a quién? Al hombre, al ser humano, menos en Dios. Entonces la mujer encorvada, muchas veces podemos decir que representa a la iglesia de esos tiempos, que al igual que la mujer, hermano, solo tiene perspectiva de polvo, de lo terrenal, y no puede enderezarse, no puede levantar sus cabezas, no puede disfrutar la vida de Cristo, hermanos. Pero dice la palabra que al ser enderezado por la gracia de Dios, podemos verlo a Jesús cada día, día tras día. Yo prediqué el domingo pasado para entrar con libertad al lugar santísimo. Si no estuvo acá, vea el mensaje, está ahí guindado en YouTube. Vea ese mensaje, hermanos. Tenemos libertad porque Cristo, cuando moría en la cruz, dice su palabra, que el velo del templo se rasgó, diciendo, hay libertad para que entres con denuedo a la presencia de Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Hermanos queridos, cuando esta mujer interesada por la gracia del Señor, pudo ver la gloria de Jesús en su vida. Y de igual manera yo te quiero decir en esta mañana, tú puedes ver a Jesús cada día. Tú puedes contemplar la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Hermanos, escúcheme esto, cuando Dios nos salvó, Dios no te salvó para que tú sigas viviendo encorvado. Dios no te salvó, hermano, para que tú sigas mirando la tierra. Dios no te salvó para que tú sigas en esa vida de esclavitud como esta mujer 18 años. Él te llamó
para que vivas, para que tú vivas libre, para que tú ya no sigas viviendo esclavo, ya no sigas atado, hermanos. Mucha gente sigue en la iglesia, está en la iglesia, pero sigue atado a su pasado. El pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los saca de Egipto, pero seguían atados todavía con su mente, con su razonamiento, seguían esclavos. Y todavía encontramos en la iglesia cristiana gente que conoce de Dios, escucha la palabra y sigue esclavo. Siguen encorvados, siguen atados. Dios no te llamó para eso, hermanos. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú seas libre. Y hoy puedes ser libre. Hoy es una gran oportunidad para que tú seas libre de tu pasado. Mi corazón te alaba. Hermanos, déjeme decirle algo. Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Cuántos saben esto? Israel pasó 40 años en el desierto. Imagínense vivir 40 años, toda su juventud en el desierto, donde no hay los recursos para la vida. Y lo único que tenían era una nube que los cubría. Dice la palabra, hermanos, que en el desierto las tribus de Israel cada día miraban a Jesús. Ellos se formaban, hermanos, de tal manera, ahí en el desierto, cuando iban a la tierra prometida, en su peregrinar por el desierto a Canaán, hermanos, dice la palabra que Cristo iba con ellos. Ellos se formaban, hermanos, ellas se repartían alrededor del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, el arca, formando una cruz, literalmente. Ellos ya veían la cruz. En ese tiempo ya veían lo que pasó hace 2014 años. Interesante. El pueblo miraba, ahí estaba, dice a la Biblia en Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, la estrella resplandeciente de la mañana estaba con ellos, iba con ellos. Si usted ve el Éxodo 12, veamos un ratito Éxodo capítulo 13, que nos habla un poquito de esto. Éxodo capítulo 13. Verso 17. Esto es glorioso, mis amados. Y luego que Faraón de oír al pueblo, Éxodo 13, 17 dice: Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, porque José murió en Egipto, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí entre vosotros. No me dejen aquí, llévenme. José les hizo prometer a su pueblo que los sacarían, y Moisés cumplió la promesa y se los llevó los huesos de José de Egipto. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, hermano. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La presencia de Dios iba con ellos. Bendito sea el Señor. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Dios siempre se mantuvo fiel con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, cada vez que el pueblo caminaba y seguía, la nube nunca se apartó de ellos. Siempre la nube les acompañó hasta que llegaron a Canaán. Bendito sea el Señor. Dígale a su hermano: nuestro Dios es fiel. Veamos un ejemplo, hermanos queridos, de un hombre que cometió un grave error. Y este hombre es llamado Salomón. Salomón no miró a Cristo, hermanos,
Si leemos nosotros Primera Reyes, vamos a Primera Reyes para que usted conozca esta historia de este hombre. Primera Reyes capítulo 3. Se dice que Salomón tenía probablemente unos 20 años cuando Dios se le apareció en sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera. En el verso 12, mire el 1 Reyes 3:12. Ya todos saben que Salomón pide sabiduría. Salomón asume el reinado por de su padre Salomón. Y Dios se encuentra con él y le dice, pide lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Dice Dios en el verso 11, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste para la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, dice el verso 11, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermanos, Dios le dio más de lo que Salomón pidió. Pero ¿cuál fue el error de Salomón? Salomón tenía como unos 20 años, como dije. Se le aparece Dios, le dice Dios, pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría y Dios le dio conforme, le contestó conforme al deseo de su corazón. Él tuvo mucha riqueza, mucha honra, pero lo curioso de Salomón es que no tuvo larga vida. La razón radica en que él no miró ni habitó en Jesús, porque entregó Salomón su corazón y su vida a las pasiones y a las mujeres. Hermanos, Salomón cambió la gloria del Señor por la sabiduría y el placer. Cambió toda la sabiduría y todo lo que Dios le dio, lo cambió por el placer. Salomón cambió, escúcheme, Salomón cambió a Dios por los ídolos, porque Salomón termina haciendo idolatría con los ídolos de las naciones. Hizo concesiones, hermanos, hizo alianzas. Hermanos, Salomón no miró a Cristo. Sin el Señor, dice la palabra, sus días no fueron muchos. Léalo en 1 Reyes capítulo 11, del 1 al 11, nos detalla que Salomón, hermanos, no tuvo muchos días. Y algo interesante, los días que reinó Salomón en Jerusalén fueron 40 años, significa que no tuvo larga vida. Es un grave error, escúcheme hermano, es un grave error enfocarnos en las dádivas y no en el dador de las dádivas. Porque Salomón desvió su mirada y su corazón de Dios y lo puso ¿en dónde? Lo puso en lo terrenal y en lo pasajero. Lo contrario a Salomón, su padre David. Si nosotros vemos la vida de David, para David Dios era su tesoro. Para David Dios era lo más precioso, lo más valioso era él. David era un hombre muy diferente, pues era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted léalo en su casa, Hechos 13:22, 1 Samuel 13:14. Para David, Dios era su tesoro. Él valoraba la presencia de Dios. David era un hombre que hablaba mucho del Señor, hermano. David cultivaba la presencia de Dios día tras día. Imagínense que todos los salmos, muchísimos de los salmos, fueron compuestos por David. Él cantaba y preparaba salmos, componía salmos cuando estaba allí pastoreando las ovejas de su padre. Hermanos, nadie se interesaba por David, nadie lo tomaba en cuenta. Cuando Samuel va por dirección de Dios y le dice, anda a la familia de Isaí y unge, porque ahí yo tengo un joven que es conforme a mi corazón. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 16. Allí podemos ver, hermanos, que David estaba allí cuando Samuel llega y encuentra a los hijos de Isaí,
para ungir, y dice, vengo aquí a ungir el nuevo rey de Israel. Isaí dice, bueno, déjame convocar a mi familia, a mis hijos. Y todos los hijos hermosos, bien ahí corpulentos, bien simpáticos. Y Samuel dice, no, ¿falta alguno? Y dice, sí, el penor, el último está por allá. Mándalo a ver, dice, porque de aquí no comenzamos a hacer nada si él no está aquí con nosotros. Y cuando llega David al grupo, ahí a la casa de Isaí, el Espíritu Santo dice, ese es, úngelo. Ese es el que yo he escogido. El que sus hermanos despreciaban, al que su papá no estaba valorando, el que le cuidaba las ovejas. En ese transcurso, en ese lapso, David componía salmos. David, hermanos, disfrutaba y cultivaba la presencia de Dios. Hermanos, a pesar de que sus hermanos no lo tomaban en cuenta, David cantaba de la vida del Señor. Si usted lee el Salmo 18, usted puede ver eso. Es más, todos conocen el enfrentamiento de David con Goliat. Cuando dice la Biblia que cuando David se enfrentó a Goliat, al gigante, David era un muchacho. Pero vemos la particularidad de este joven. David no tenía miedo porque estaba consciente no de los gigantes, sino de ¿quién? De Dios. Porque cultivaba la presencia de Dios. Cuando David cayó en adulterio, todos conocen la historia de David, la palabra de Dios declara que él estaba muy consciente que la persona a quien él había fallado no era al hombre, era a Dios. Por eso es que él compuso el Salmo 51, léanlo en su casa. Él le rogó a Dios por su presencia. Hermanos queridos, muchos de nosotros no cultivamos su presencia. Muchos de nosotros no estamos conscientes de su obra majestuosa. Muchos no disfrutamos de su amor. Apenas oramos cuando dice el pastor, vamos a orar. ¿Por qué razón, hermanos? Déjeme decirle, su vida de oración no tiene que ser solamente en la iglesia. Su vida de oración tiene que ser en su casa. Nuestro deber como cristianos es cultivar la presencia de Dios día tras día, momento tras momento. Y en todo, si está cocinando, cultive la presencia. Si está lavando, si está barriendo, si está cocinando, cualquier cosa que esté haciendo, cultive. Si está trabajando, cultive la presencia de Dios. Si está estudiando, allí en su aula de clase, cultive la presencia de Dios. No solamente en la iglesia, hermanos. Dígale a su hermano, tienes que ser como David. Como David. Santo es el Señor. Recuerda lo que dice la palabra. El Señor honra a quienes lo honra. Dios bendice abundantemente a todos aquellos que cultivan su presencia. Hermanos, y algo más, escúcheme. Dios respeta a las personas que también respetan su presencia. Dios respeta a las personas que respetan su presencia. Por eso en esta mañana quiero terminar diciendo, mi consejo como pastor es que usted busque a Jehová Rafa. ¿Quién es Jehová Rafa? Jehová es mi sanador. Busque a Jehová Jireh. ¿Quién es Jehová Jireh? Jehová es mi proveedor. Busque a Jehová Nesac, porque Él es nuestra gloria. Santo es el Señor. Él es nuestra victoria en cualquier crisis y circunstancia de nuestras vidas. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 22 a 24, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Cristo es poder de Dios. 1 Corintios, Pablo dijo en 1 Corintios 1, 22 al 24, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. La gente anda detrás de los milagros, las señales, las maravillas, el conocimiento. Pero hermanos, eso también pasaba en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Jesús. Los judíos dicen,
Queremos ver señales tuyas. Queremos ver señales tuyas. Queremos ver señales de los cielos. Y los griegos decían, yo quiero más conocimiento. Yo quiero saber más. Yo quiero embotarme de más de conocimiento. Pero la solución no estaba allí, hermano. La solución está en el Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. Es en Él en donde encontramos todo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo saboreaba la presencia de Dios día tras día. Por eso es que Pablo, en todo lugar donde él iba, donde él, en sus viajes misioneros, donde él predicaba, hermanos, no solamente que la gente se convertía, sino que la gente veía el poder de Dios obrando a través de este hombre. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Hermanos, Dios nos ha llamado a cultivar su presencia. Dios nos ha llamado a que permanezcamos y habitemos en el amor incondicional de Él. Dios nos ha llamado, hermanos, a sentarnos delante de su trono. Y entre más, escúcheme, mientras más reposemos en su obra, en su obra completa de expiación, en su perfecta obra ya consumada, entre más habitemos libre de condenación, déjeme decirle, más vamos a ver el poder y la sabiduría de Dios. Y cuando ese poder, escúcheme, cuando ese poder, esa sabiduría de Dios es evidente en su vida, déjeme decir, ese poder y esa sabiduría va a aplastar toda crisis financiera, va a aplastar todo, va a liberar todo temor en su vida, va usted a ser bendecido abundantemente en todo lo que hace, en todo lo que emprende, mis amados, porque Jesús es el poder de Dios. Mi alma te alaba, Señor, para siempre. Gloria a su nombre. Su palabra nos dice que solamente en Él tenemos descanso. La palabra nos dice en Mateo 11:28 una gran verdad. Jesús es el descanso de ¿quién? Escúcheme. Mateo 11:28 dice que Jesús es el descanso de ¿quiénes? Del cansado. Jesús es el descanso del cansado. Hermanos queridos, donde quiera que la presencia del Señor esté allí, allí hay descanso y allí hay vida. ¿Cuántos se gozan por eso? Esa es su naturaleza. Escúcheme, esa es la naturaleza de Jesús. Y su descanso, hermanos queridos, entienda esto. Su descanso no está sujeto a las fuerzas atmosféricas. Su descanso no está sujeto a circunstancias externas. El sabático es una persona. El sabático no es un día, el sabático es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Escúcheme, hermanos. El yugo de tantas preocupaciones, la esclavitud de tantas angustias, los problemas de tantas cargas, de tantos problemas, tantas responsabilidades, se acaba totalmente hermanos, en la presencia de Cristo Jesús. Allí reposamos, porque Él ha dicho que Él es el descanso de los cansados. Hermanos queridos, nuestro éxito, nuestra protección, nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra larga vida y mucho más de lo que usted anhela y desea en esta vida, se le encuentra en una persona. Yo conozco gente que descansa sábado, domingo, lunes, martes y miércoles y no encuentra descanso. No descansa, hermano, porque no tiene a Cristo. No disfrute la presencia del Señor. Dígale a su hermano que está al lado, Jesús es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Por eso Él nos exhorta a abrir nuestros ojos espirituales. Él nos exhorta a comprender toda la anchura. Dice Pablo dijo a la iglesia, a los creyentes de Efesios, capítulo 3, verso 18. Él nos llama para que entendamos y comprendamos toda la anchura, toda la longitud, toda la altura, toda la profundidad de Jesús.
para que usted y yo seamos llenos de la plenitud. ¿De quién? De Él. Entonces, concluyendo, podemos decir que Jesús es todo lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es a Jesús. Porque Jesús es el único que nos bendice con justicia, con santidad, victoria, favor, provisión, salud, sabiduría y todo lo que usted anhela. Por eso, queridos hermanos, hoy es necesario que entendamos que debemos ir corriendo atrás de Jesús. Tenemos que ir a Jesús. No corra detrás de las señales, no corra detrás de los milagros, vaya detrás de la persona de Jesús. Corre por Jesús. Marta se quejó de su hermana María. Le reprochó y le dijo a Jesús, pero ¿no te das cuenta que mi hermana no me ayuda en los quehaceres? ¿No te das cuenta que mi hermana María está dedicada solamente a escucharte a ti y me deja hacer todas las tareas y los oficios de la casa? ¿Y qué hizo Jesús? ¿A quién defendió? Jesús defendió a María, porque María había cogido la mejor parte. María escogió la mejor parte. ¿Qué parte quieres escoger tú, mamá? Hermanos, algo más. Escúcheme. Para el pueblo de Israel, la tierra prometida no hubiese tenido significado si ellos no hubiesen pasado primero por el monte Sinaí. ¿Por qué Dios los llevó primero al monte Sinaí y no los llevó directo, hermanos, a la tierra de Canaán? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque Dios primero quería llevarlos a que tuvieran un encuentro. ¿En dónde? En el monte Horeb, en el monte Sinaí. Allí se encontraron con su creador, con Dios. Allí Dios le dijo a Moisés, Moisés, llévalos y pásalos por el monte Horeb, porque yo quiero que ellos me conozcan. Antes de ir a morar esa tierra llena de víboras, llena de paganos, lleno de mundanos, tienen que pasar primero por mi presencia. Santo es el Señor. Allí se encontraron con el prometedor. Allí tenían que encontrarse con aquel que les iba a llenar de la abundancia del cielo. Y cuando ellos, hermanos, lo triste del peregrinar del pueblo es que cuando ellos llegaron a esa tierra, se olvidaron de Dios. ¿Cuántas veces pasa entre nosotros que Dios hace tantas cosas en nuestras vidas? Vemos su favor, vemos su misericordia, vemos Dios moviéndose, actuando, manifestándose maravillosamente en nuestras vidas y nos olvidamos de cultivar su presencia. Santo es el Señor. El pueblo se olvidó, cayeron en idolatría, se corrompieron y trajeron desilusión al corazón de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra idolatría? ¿Sabe lo que significa idolatría? Olvidarse de Dios. Idolatría es vivir sin Dios. Idolatría es encontrar satisfacción y realización en sí mismo, aparte de Dios. Por tanto, queridos hermanos, si cree que cada día solo una cosa es necesaria, ¿cuál es esa cosa? Cultivar su presencia. Cultivar la presencia de Dios. Porque, hermanos queridos, Jesús es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Y cuando el Señor, estamos conscientes de esto, queridos hermanos, somos llenos de sabiduría, de integridad, y nuestra alma reposa completamente. Tu hombre interior se fortalece. Por eso la palabra nos enseña a guardar nuestro corazón en su presencia, porque cuando nuestro corazón está guardado en su presencia, hermanos, Él tiene cuidado de todos y cada uno de nuestros problemas. El llamado de hoy día, hermanos, a la iglesia es cultivar su presencia, escuchando,
meditando en su palabra, permaneciendo firme en justicia, en paz y gozo. Hermanos, aún nuestra salud y bienestar serán muy bendecidos, porque Él hará todo lo que toque prospere, para que tú salgas victorioso aún, hermanos, en la presencia de tus enemigos. Cuando tienes problemas, cuando tienes crisis, disfruta su presencia y déjalo que Él se encargue. Tus enemigos temerán porque saben que contigo está Dios. Contigo está Dios. Solo, hermanos queridos, la gracia de Cristo nos hace parar firme. No te encorves, enderézate. Anda diariamente consciente de Jesús. Vive consciente de la gracia de Él. Hermanos, por eso yo creo en esta mañana que todos podemos decirle: Señor, tú eres lo único que yo necesito en esta vida. Tú eres lo único, Señor. Yo sé que usted necesita a su esposa, pero más que su esposa, lo único que necesita es Jesús. Yo sé que te necesita a sus hijos. Mis hijos nos han hecho tanta falta, pero más que la falta de ellos, nos hace falta la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que podamos decir como el salmista dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada más necesito. Póngase de pie. No necesitamos nada más, solo a Cristo. En Él estamos completos. Gloria a su nombre para siempre. Quizás tú has buscado satisfacción en tantas cosas. Escúcheme por un momento, no se distraiga. Quiero orar por usted en esta mañana. Quizás usted está buscando satisfacción, está buscando contentamiento. Quizás usted está buscando plenitud de vida en otras cosas y en tantas cosas. Está buscando, hermanos, felicidad. Está buscando ser exitoso. Está buscando ser realizado. Pero déjeme decirle, es posible que usted esté buscando equivocadamente. Llega David al grupo, ahí a la casa de Jesús Isaí, no puede llenar todo eso. el Espíritu Santo dice: ese es, úngelo. Él es todo lo que usted Ese necesita. es el que yo he escogido. En Él estamos el que sus hermanos completos. despreciaban, En Él, el que su papá con Él no estaba necesitamos valorando, nada más. el que le cuidaba las ovejas. Solo Él, escúcheme, querido hermano, solo Él llena nuestras vidas. ¿Qué más puede llenar su corazón? Una novia no llena su corazón. Las cosas materiales no llenan nuestro corazón.